tiene la experiencia todos los días de lo que podríamos llamar crisis alimentaria peruana y universal y mundial. Estamos en situación de riesgo alimentario en este momento. La última encuesta que yo les mencionaba en el editorial indica de cómo mucha gente tiene problemas para llegar a fin de mes con la canasta básica, y menos que básica, porque la canasta básica incluye cosas además de los alimentos. En esto incluyen muchos factores, y el concepto de seguridad alimentaria tiene que ver con esta crisis que estamos padeciendo. Para desarrollarlo estamos con la directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad María Auxiliadora, la magíster Ana Maguiña. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal, estimado Chema? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a la dieta más estricta de nuestra historia, porque van a faltar alimentos. Van a faltar alimentos, van a faltar nutrientes, muy importante lo que tú nos comentas, ¿no? De hecho, por un lado, como preámbulo, tenemos al tema de la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Nos dirán algunos, ¿no? De hecho, es la posibilidad de que cada uno de nosotros, en este caso las diferentes personas, los peruanos en general, podamos acceder a alimentos seguros, inocuos, saludables y así poder satisfacer nuestro requerimiento nutricional. Eso es muy importante y es lo que idealmente, reconociendo a que la alimentación es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, debiéramos de cumplir. Como preámbulo, también comentarte que el año pasado se dio algo positivo entre todo el contexto de pandemia, que fue justamente la promulgación de la Ley de Seguridad Alimentaria a nivel nacional, la Ley 31315, con mucha expectativa. Fue días antes de Fiestas Patrias y tenía un plazo de 45 días para que se reglamentara. Esta ley está muy bien, muy clara en cuanto al tema de los objetivos, los principios en que se basa, el tema de descentralización, el tema también de respetar las creencias, la interculturalidad de los pueblos que tenemos aquí, una diversa cultura, etc. Bastante bien, ¿no? Bastante ambiciosa también, pero pasaron esos 45 días, se debió de dar entre octubre aproximadamente y hasta la fecha no se ha dado. Y con ello se suma lo que ya venimos escuchando autoridades de la FAO, ¿no es cierto? Hace días salió en una revista muy importante internacional un representante de la FAO en donde decía que a nivel mundial, a nivel ya de Latinoamérica y a nivel, por supuesto, nacional, hay mucha gente con gran riesgo de sufrir la crisis alimentaria. Si hablamos de Perú, 15.5 millones de peruanos en riesgo. Eso es lo peor alarmante. Que he escuchado. Es muy alarmante, estimado Chema. Meses. Por supuesto. 15 millones es la mitad de la población peruana. Prácticamente sí, la mitad de la población peruana. Y considerando más en donde si nos centráramos a analizar y ver allí los grupos vulnerables, es mucho más preocupante. Y lo que tú mencionaste, la canasta básica, ¿no? En teoría ha habido un incremento, pero ¿cuánto es la canasta básica familiar? Claro, es 280 soles. Claro, por favor, ni hablar. Con ello, la pregunta es, ¿cuánto es el monto con que tú, yo, cualquiera de aquí de las personas necesita como mínimo para comprar los alimentos mínimamente necesarios para cubrir nuestras proteínas, nuestros carbohidratos, nuestros lípidos, sin contar las vitaminas que son tan importantes? 280 soles es un monto que hacemos un interrogante. ¿Alcanza? ¿No alcanza? Nosotros sabemos no alcanza. La respuesta. Entonces lo que vamos a consumir es cada día de peor calidad. Más barato. Más barato. ¿Por qué? Lo que cuesta, la calidad cuesta. Entonces, a medida que estamos alimentos baratos, bueno, la batalla por la anemia ya prácticamente la hemos perdido. Disculpa que sea pesimista, tú me dirás que no, como te corresponde porque eres una joven inteligente, pero yo soy un viejo decadente. Entonces, la batalla por la anemia, simplemente el Estado peruano ha demostrado que es incompetente para realizarla. Eso por un lado. Y a esto le vamos a la batalla por la anemia que hemos perdido, le vamos a añadir el tema de la seguridad alimentaria. O sea, y yo no sé en qué momento vamos a estar peor que ahora en ese aspecto. Por supuesto, algunos te dicen, esto es de nivel mundial, sí,
pero el nivel mundial depende de cómo reaccionas tú en tu país para lograrlo. Claro, exactamente, Chema. De hecho, a nivel mundial se dan una serie de políticas y, por ejemplo, en este caso la FAO todos los años a nivel de Latinoamérica se da un documento que hace poco se publicó en donde nos dice cuáles son los lineamientos que los diferentes gobiernos debieran aplicar en base a la realidad situacional de cada uno de los estados, ¿no? Y ahí definitivamente el Perú debiera de accionar. Es así que el fondo, ¿no? La próxima semana, el día martes, tenemos al ministro del Minagre, justamente lo han convocado en el Congreso para que exponga cuál es el plan. El fondo de por sí es, ante la crisis alimentaria, que es una realidad, ¿no es cierto?, como bien lo sabemos, y el fondo está bien. Tal vez la forma no sería la adecuada, pero el fondo está bien porque es algo en realidad urgente, ¿no? Es necesario. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué debemos hacer? Si bien todos los actores estamos involucrados, la academia también, porque la academia, las universidades realizan la investigación y a eso se suma cuáles son las experiencias del mundo, cómo la adecuamos aquí, por supuesto que sí, pero también las políticas son muy necesarias, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Bueno, hay que recordarle al público que el agro peruano, que es el que nos da de comer, pero seguimos siendo importadores de alimentos, el Perú sigue siendo importador de alimentos, los agricultores que nos dan de comer son pequeños agricultores. Entonces, tiene una serie de problemas acá para hacer economía de escala, porque tiene problemas con los precios, etcétera. Entonces, este es un problema estructural de nuestra agricultura que no hemos logrado superar y que ahora se va a sentir con más fuerza. El otro tema, como tú sabes, es el tema de los fertilizantes. Sin fertilizantes no hay agricultura posible, bajo ningún concepto. Y estamos en una crisis de fertilizantes. ¿Cómo afecta esto a nuestra seguridad alimentaria? Muchísimo, porque de hecho un insumo sumamente importante que se usa para el tema de cultivar los diferentes productos agrícolas es el uso de fertilizantes. Ante eso, de hecho, en estos días, hasta el día de hoy, ayer, diferentes representantes de organismos han estado dando algunas alternativas, ¿no? Tal vez ya no que sea de la procedencia de determinado país, sino de otro país, de Estados Unidos, a precios altamente competitivos. Habría que analizar, pero no tendría que demorar mucho estas acciones, porque estamos actualmente en un retraso, ¿no? Y como bien mencionabas también, nosotros somos un país dichoso de tener diversos pisos ecológicos, tenemos grandes productos oriundos, pero sí tenemos también, y que los diferentes gobiernos siempre prometen y queda allí muchas veces, es el tema de aplicar y usar tecnología para producir a gran escala, y eso es necesario, ¿no? Porque tenemos los suelos adecuados, que muchos países quisieran tenerlos, ¿no es cierto? Pero falta allí todo el tema de la cadena alimentaria, ¿no? Hay mucho por trabajar en ese aspecto, de todas maneras. La cadena alimentaria incluye una cosa que es muy importante, que es el almacenamiento. Incluye todo el proceso desde que se cultiva hasta que llega a nuestras mesas de las familias, ¿no? El tema de transporte, cómo se está dando, en qué movilidades se está dando, ¿no? El tema de almacenamiento, la temperatura adecuada, dependiendo qué producto sea también, ¿no es cierto? Y todo es un tema de cuidar cada una de las fases. Tenemos la suerte de que en el Perú, en muchas regiones, no hay contrastes de temperatura muy grandes. Hay una temperatura relativamente moderada. Léase Lima, léase Ica, léase Trujillo, donde está Chavimauqui, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, léase Arequipa, la misma Arequipa, donde está Majes y compañía. Entonces, esa es una suerte que tenemos. Felizmente tenemos esta cuestión. No necesitamos tanto frío como se ocurre en otros lugares. Pero, por ejemplo, para comer pescado, que es lo que siempre decimos, como fuente de proteínas, sin cadena de frío, olvídate del asunto. Sí, claro. O sea, yo entiendo que puede ser muy bonito presentar un plato de ceviche y junto al plato de ceviche los pescadores con su red, ya, lindo, pero no es así para la realidad. No es así, ¿no? Y ahí se basa justo la seguridad alimentaria, ¿no? Que este plato sea saludable, un buen ceviche, claro, pero que sea un producto inocuo, o sea, que no origine daño. Si ha habido una mala manipulación o conservación, almacenamiento de ese pescado que vamos a consumir en nuestro cumpleaños tan sabroso, definitivamente no cumple con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces es importante por eso ver todo el mecanismo
mecanismo, sí, por supuesto. Ahora, en lo que tú comentabas, Chema, en el tema de la anemia, la semana pasada se dio la exposición a través de el INS, expuso cómo vamos sin indicadores, y en anemia, en teoría, hemos mejorado. No mucho, íbamos en 40.2%, hemos mejorado 38.8%, que es bastante alto igual, pero es exacto. ¿Cuántos años hace que estamos con esto? Ya tenemos más de 25 años con este tema, y definitivamente el tema de la educación es vital, ¿no? Ahí también invitar a las autoridades a que también convoquen a los expertos, ¿no? Los expertos en alimentación y nutrición, ¿quiénes son? Por supuesto que son los nutricionistas, la academia y las universidades, que debieran de aportar con ese conocimiento e investigación continua que vienen realizando, sumamente importante. Bueno, pues nada, vamos con Marcial, pero estábamos con la magíster Ana Maguiña, directora de Escuela de Posgrado de la UMA, Universidad María Auxiliadora, hablando de la seguridad alimentaria y de los riesgos que estamos corriendo. Lo último que nos contaba era que habíamos mejorado algo en el combate de la anemia, pero que es una mejora pequeña. Es una mejora pequeña, pero de hecho también tiene que ver con algunas acciones que se han estado dando en este tema de la pandemia. Antes, por ejemplo, cuando teníamos a niños con anemia, los nutricionistas se encargaban de citar a este niño y controlarlo cada 2 semanas como mínimo. Si fuera más frecuente, mucho mejor. Pero de hecho, a veces las mamás o papás no los podían llevar por X motivos, más sobre todo por temas de trabajo. En este tema de la pandemia se ha venido haciendo el uso de las videollamadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha permitido a la mamá, por ejemplo, se encontraba cocinando, en ese momento le llamaba al profesional nutricionista y había una comunicación y permitía al profesional hacerle seguimiento y decirle, señora, ¿cómo le está oyendo con estas recomendaciones? ¿Le está dando sangrecita o le está dando determinada cantidad de alimento? ¿Cómo va? Cuénteme, ¿cómo podemos mejorar? Y de hecho había una comunicación y también corregir si algo se estaba haciendo mal. Eso, al igual que una que otras actividades, por supuesto que ha ayudado, Chema. Entonces hay que destacar los positivos, y uno cuando habla con los profesionales en salud, en nutrición, nos comentan que esto ha sido algo benéfico, ¿no? Y esperemos que así como estas medidas, en donde la educación cumple un rol muy importante, siga accionándose, ¿no? Y ahí eso y otras cosas han permitido que se mejore, no en mucho, Chema, pero de hecho mucho tiempo hemos estado de más del 40%. En el Perú todavía tenemos muy pequeñas aldeas rurales muy distanciadas una de la otra. Y eso dificulta evidentemente el control de este tipo de cosas. Es muy difícil. Así es, estamos centralizados más en ciertas regiones. Nos falta comunicación todavía satelital, por internet, etcétera, para las zonas rurales. Sí, Nos faltan drones que lleven las cosas de un sitio a otro. Entonces, eso evidentemente esto dificulta, ¿no? Entonces, uno de los puntos es la baja de la anemia es vital para lo que tú señalas como seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué podemos hacer en una situación de emergencia como esta? Porque el otro día estaba escuchando yo al doctor Torres diciendo de que no se preocupen por lo de la urea, hombre, que vamos a llevar unos camiones de guano. Eso no es pues realista. Eso no es realista porque primero no hay guano para una mínima parte, y segundo, transporte ya no han vuelto felizmente a hablar de eso. Entonces, ¿qué alternativas hay en este momento de emergencia? ¿Cuáles son esas Definitivamente, primero tendríamos que evaluar a cada una de las regiones con sus realidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lima, como bien mencionabas, tenemos acceso a ciertos alimentos a precios muy bajos, y a esos alimentos tendríamos que ser la prioridad que consumir. Por ejemplo, el pescado, las menestras son una buena fuente a bajo costo. Tenemos ciertas regiones en donde se produce más las carnes o ciertos tubérculos. Habría ahí que darle ciertas recomendaciones de acuerdo a determinada jurisdicción. Eso sería un buen punto de partida, en donde el componente de los profesionales analizan el contexto, el grupo de los expertos, y para eso tiene que accionarse desde ya, y difundir estos mensajes claves a determinadas poblaciones de acuerdo a la jurisdicción, con la realidad que ellos tienen, con las creencias culturales, porque para que sean mensajes factibles de hacerse, ¿no? Porque a veces todo queda en papelito, la gente no lo hace, no lo entiende. Las declaraciones, las recomendaciones. O muchas veces las normas quedan allí y nunca se difunden y nunca llegan a las personas que lo necesitan, que en este caso son las personas de pueblos alejados, con bajos recursos, pero que sí tienen algunas posibilidades de estar más saludables, pero necesitamos la guía, la educación, la orientación, el consejo. ¿Seguimos los peruanos consumiendo menos pescado del debido?
Sí, lamentablemente, ¿no? Si nosotros hacemos una encuesta solamente a las personas que nos encontramos en este set y decimos desde los 7 días, ¿cuántos días consume pescado? Sí. Estoy segura que va a ser 1 a 2 días máximo a la semana, cuando pudiera ser más, ¿no? En lugar de repente del pollo o otros alimentos, ¿no? Pero sin duda ello, con las frutas que están de temporada, las verduras que están de temporada y otros alimentos, se podría mejorar el estado nutricional y salud de las personas. Bueno, pues, en fin. Muchas gracias, Ana, por la visita. Muchas gracias a ti, Chema. Seguimos en contacto. A ver si otro día hablamos de menús alternativas para las personas que nos escuchan, que siempre nos preguntan. Baratos, para que la gente sepa más o menos qué puede hacer con la poca plata que tiene en el bolsillo. Muy amable. La magíster Ana Maguiña, directora de la Escuela de Posgrado de la UMA, Universidad María Auxiliadora.